Saludos a todos los que seguimos esta escuela, la escuela bíblica, que estamos en este tiempo desarrollando y estudiando lo que es la declaración de fe. Y llevando el estudio de la declaración de fe, tomamos todos los textos, las citas bíblicas que nos ayudan a conocer y a entender y a creer en lo que Dios nos ha declarado a través de la Biblia. Estamos en este momento en el punto que se refiere al reino de Dios. Y lo que dice la declaración de fe, que está también en la página web, pueden tener acceso a ella, dice: respecto al reino de Dios, el numeral 10, creemos que el reino de Dios representa su señorío particular sobre los hombres que voluntariamente lo reconocen como rey. Además, incluye el efecto de su acción en la historia, la influencia para bien de aquellos que le son obedientes y su soberanía general sobre el universo. Particularmente, el reino de Dios es el reino de la salvación, el cual los hombres entran mediante su entrega a Jesucristo, por medio de una fe semejante a la de un niño. Los cristianos deben orar y trabajar para que venga el reino y para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. La plena consumación del reino se realizará cuando vuelva el Señor Jesucristo al final de estos tiempos. Entonces estamos estudiando el reino de Dios. Y hoy el énfasis que vamos a hacer es que el reino de Dios se inaugura y que ese reino de Dios se desarrolla y tiene una consumación, pero vemos cómo ese reino inicia y ese reino es concordante. Ese reino, como ya vimos inicialmente, ese reino tiene un rey, ese reino tiene unos seguidores, unos súbditos, unos vasallos, tiene un pueblo. Ese reino tiene un lugar también donde se desarrolla el universo, la tierra, las naciones de la tierra, el pueblo de Israel, su iglesia. Allí se desarrolla el reino de Dios, se cumple. Y también ese reino tiene una constitución. Entonces tiene un rey, tiene su pueblo, tiene un lugar y tiene una constitución. El libro de Mateo, entre los evangelios, el evangelio de Mateo, de San Mateo, es el evangelio que enfatiza entre los 4 evangelios el tema del reino de Dios. Y podemos ver en el libro de Mateo el advenimiento, el nacimiento de ese rey. Podemos ver el pueblo que le sigue allí inicialmente a través de los discípulos. Vemos también un sitio en la época de Mateo. El reino llegó primeramente al pueblo, se inauguró en el pueblo de Israel. Allí nació el Salvador según la promesa y según las profecías. Allí se ven los estatutos, las bienaventuranzas y los estatutos del reino, y se ven también las evidencias del reino. Vemos en el libro de Mateo lo que son los embajadores del reino, y también se ven los enemigos del reino. Y se puede ver ese conflicto que hay, que no es un mero conflicto de hombres y de pueblos. Es un gran conflicto que está profetizado desde el principio, de que el Hijo de Dios le daría a la serpiente en la cabeza y la mataría, pero que ésta le
le heriría en el calcañar. Siempre se ha desarrollado esa batalla, pero que al final dice todos los enemigos de Dios y en consecuencia los enemigos del reino serán destruidos y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. En ese orden vamos a hacer la lectura en Mateo capítulo 12, versículo 25 al 28. En un contexto más amplio sería todo desde Mateo capítulo 12, desde el versículo 22 al 32. Pero voy a leer estos 3 versículos primeramente de Mateo capítulo 12, donde dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El nombre que le daré a esta charla en este tiempo es: un reino dividido no permanece. Y vamos a ver en el reino de las tinieblas y el reino de Dios en ese contraste. Y les invito a orar pidiendo que Dios nos guíe, nos dé entendimiento y que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Padre Celestial, te alabo, te bendigo y te doy gracias y te ruego que tú sigas obrando en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, para que nuestra fe en ti sea cada día más firme y para que podamos permanecer unidos en ti y a ti, Señor. Gracias por esa fe que nos has dado, gracias por tu Hijo amado Jesucristo, y disponemos nuestros corazones para ser enseñados por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Amén y amén. Entonces, en este pasaje que las Sociedades Bíblicas Unidas llaman la blasfemia contra el Espíritu Santo, se comenta que un hombre es traído, un endemoniado que era ciego y mudo, y el Señor Jesús le sanó de tal manera que el ciego, del que era ciego y mudo, veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será ese el Mesías? ¿Será ese el ungido, el enviado de Dios? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata?
y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Los fariseos tenían un grave problema. Ellos rechazaban al Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como el Salvador, como el ungido de Dios, como el enviado, como el Salvador del mundo, de las naciones, como el Salvador del pueblo de Israel. No le reconocían. El pueblo estaba maravillado, el pueblo de Israel, porque veían que las obras que hacía el Señor Jesucristo solamente las podía hacer el Hijo de Dios, el enviado, y por eso cuando veían estas cosas decían, ¿será ese el Mesías, el enviado? Y a su vez los fariseos, que no querían perder su control, su dominio, querían seguir siendo los señores de la ley y que el pueblo le siguiera a él, rechazaban la autoridad de Cristo, rechazaban el señorío y la persona de quien eran, y ni siquiera se daban la oportunidad, como si lo hizo alguno de ellos, llamado Nicodemo. ¿Será que este es el Hijo de Dios? Porque las obras que hace no las puede hacer cualquier hombre. Entonces ellos prefirieron atribuir a que esas obras no eran hechas de parte de Dios, de parte del Espíritu, en el poder del Espíritu de Dios, sino que estas obras eran hechas por el poder de los demonios, en el nombre de Belcebú, de Satanás. Y allí estaban blasfemando. Pero el Señor Jesucristo dice, si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y realmente esas obras no podían ser hechas sino de parte de Dios, por el poder del Espíritu Santo, del cual estaba la plenitud del Señor Jesucristo, de esa plenitud del Espíritu Santo. Y si no reconocemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, no se puede entrar en ese reino, ni conocer ese reino, ni disfrutar todo lo que ese reino nos provee, de salvación, por mencionar nomás la salvación como lo más grande que podemos recibir dentro de ese reino de Dios. Entonces es necesario reconocer ese Mesías, ese enviado de parte de Dios para entrar en el reino de Dios. Miremos que desconocer al Hijo es desconocer al Padre y desconocer la obra del Espíritu. Es importante mirar que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, que es una provisión dentro del reino de Dios. El que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. Eso dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. Entonces vemos la obra del Espíritu Santo. Y eso que no querían conocer los fariseos,
el fruto, la evidencia a través de la obra de Jesús, lo podemos mirar en Juan en el capítulo 16, la obra del Espíritu Santo. Miremos en Juan, es haciendo énfasis en el capítulo 16, versículo 8. Vamos a mirar Juan 16, en el versículo 8 dice: cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence de pecado por cuanto no creen en mí, y eso estaba pasando aquí con los fariseos, y sucede hoy con aquellos que se resisten también a la gracia de Dios. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, por cuanto hay un día venidero en que habrá un juicio también, pero ya hay un juicio eterno sobre Satanás, el príncipe de este mundo, que ya ha sido juzgado. Y dice en el versículo 13 de Juan 16, versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él tomará de lo mío y los hará saber. Es un privilegio que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Que nos muestre, que nos convenza de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el que perdona nuestros pecados, nos otorga la reconciliación con Dios, nos da la vida eterna. Es un privilegio y una gran satisfacción que el Espíritu Santo nos revele, nos haga saber que habrá un juicio final, y que ya Satanás ha sido condenado, y también los que no creen en el enviado de Dios, en el Señor Jesucristo, en la consumación del reino de Dios en su segunda venida. Entonces, por eso se habla aquí también de una blasfemia dentro de ese conflicto también que hay entre las tinieblas, porque Jesucristo no puede echar demonios en el poder de Satanás, con el poder de Satanás, en el nombre de Satanás. Jesucristo da la honra al Padre, glorifica al Padre, y todo lo que hace, lo hace en el nombre del Padre, en el poder, con el poder del Espíritu Santo. Y de otra forma, dice, como él explica aquí, no tiene sentido que Satanás eche afuera del dominio al que el hombre ha sido vendido, eche afuera a Satanás. Satanás quiere tener a toda la humanidad, la quiere tener subyugada al poder del reino de las tinieblas, al poder de los demonios, al poder de este mundo, como dice allí en Efesios, que cuando nosotros no habíamos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo por la fe, nosotros éramos hijos del reino de las tinieblas, éramos hijos de desobediencia, sometidos al poder de la potestad del aire, del cual Satanás es príncipe de la potestad del aire, el que gobierna ahora en los hijos de desobediencia. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo Jesucristo para que creyéramos en Él
y tuviéramos esa vida eterna. Así que Jesucristo hace su obra en el poder del Espíritu Santo y Satanás hace su obra en el poder que aún todavía se le permite ejercer hasta el día en que será atado y lanzado a los abismos inicialmente, luego suelto por un poco de tiempo para finalmente ser amarrado y lanzado al lago de fuego. Todavía ahí manifiesta una lucha. Pero cuando el Señor Jesucristo inauguró en esta tierra el reino, Él tomó allí, como dice en Lucas en el capítulo 4, tomó las palabras del profeta Isaías en capítulo 61 anunciada de que los ciegos recibirían la luz, de que los endemoniados serían liberados, los que estaban enclaustrados en tinieblas, en oscuridad, serían libertados por el poder del Espíritu Santo. Y cuando toma el rollo del profeta Isaías, dice, hoy se está cumpliendo ese día. A los ciegos se les da la vista, a los endemoniados son liberados, el gran día del amor, de la voluntad de Dios es anunciado. Es anunciado. Y allí se estaba dando inicio esa inauguración del reino de Dios en esta tierra con la venida del Señor Jesucristo. Así que no había otra salida, otra forma de pensamiento. Y se dice que pues persistir en el pensamiento de que, en la idea de que, en las palabras de que Jesucristo estaba haciendo la obra en otro nombre, eso era una blasfemia. Hoy es una blasfemia, lo que se llama blasfemia en el diccionario es una irreverencia desafiante. Una irreverencia desafiante. Y en este caso contra el Espíritu Santo, atribuir al diablo, a Satanás, la obra del Espíritu Santo. Perseverar en una ceguera voluntaria, al no reconocer a Jesús y al perseverar en un rechazo permanente y definitivo a la gracia del Padre. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que convence de pecado, de juicio y de justicia. Y la consecuencia de perseverar en la incredulidad es ser reos, como lo dice aquí el mismo pasaje, reos de juicio eterno, ¿sí? Y como dice también en Marcos, y dice aquí en Marcos 3:23, y dice aquí en Mateo, en este pasaje, que entonces los que perseveran en ese rechazo y en esa incredulidad, dice, no tendrán perdón en esta vida ni en la venidera, ni en la era venidera. Como creyentes, como hijos de Dios, es necesario reconocer en lo que Dios nos ha dado como unidad del Espíritu. Y entonces allí en Efesios, en el capítulo 4, nos habla de que hay una sola fe, hay una permanencia en lo que es la sana doctrina. Nos dice que debemos tener una unidad, Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, unidad en amor de los unos con los otros, unidad de un solo cuerpo,
el cuerpo de Cristo, el cual es su iglesia. Un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, es un solo espíritu, el del que hace parte del Dios único, manifestado en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un solo Señor, el Señor Jesucristo. Un solo Señor, nuestro Señor. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, que es por todos, sobre todos y en todos. En Juan 17 nos habla de la unidad de ese Dios único, que es uno solo, ¿sí? Que es uno con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y le dice a sus discípulos, el Señor Jesucristo allí hablando, para que ellos sean uno como Él es uno con el Padre. Dice allí que el propósito de ser uno, nosotros, es para que el mundo crea que Jesús es el enviado del Padre, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Y por eso la importancia de la unidad de la fe, de la unidad del Espíritu y de permanecer en esa unidad, así como el Padre permanece eternamente desde y por la eternidad, siendo uno solo con el Padre, con el Hijo. Pero es necesario reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios, el enviado del Padre para la salvación del mundo. Entonces, el propósito de ser uno, también la iglesia, es para que crean que el enviado, Jesús es el Señor, el enviado del Padre, como dice el yo en ellos, tú en mí, el versículo 23 de Juan 17, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y también conozcan el amor de Dios. El amor de Dios, el Padre por su Hijo Jesucristo, y el amor de Dios por la humanidad. Si nosotros no permanecemos en esta fe y el uno piensa una cosa y el otro piensa otra, primero que no es conforme a la Biblia. Y cualquier distorsión o alteración de esto conduce a la separación de los unos con los otros. Pero aquí ni Dios está dividido consigo mismo, de ninguna manera, es absurdo, ni Satanás tampoco está dividido en sus planes y en sus propósitos. Y por eso esta es una confrontación que aún está vigente hasta que Él sea sometido y hasta que Él sea condenado y lanzado al lago de fuego. Mientras tanto, ahí se da ese conflicto, esa lucha, y nosotros debemos también, como un solo cuerpo, permanecer unidos en torno a esa fe. Y el reino de Dios reconocemos en el reino de Dios a Jesucristo como el Señor, como el Rey de Reyes y el Señor de señores. Así que es muy importante que también la obra de la iglesia, la obra de los hijos de Dios, es una obra del Espíritu, por el Espíritu, manifiesta hoy a través de la iglesia. El reino de Dios había
llegado en plenitud, no en consumación, porque todavía hay eventos por consumarse, y porque ese reinado de Dios sobre la tierra, sobre el universo y en particular sobre la tierra, el Señor Jesucristo venga nuevamente, se siente en el trono de David y la justicia y la equidad dominen por los siglos de los siglos y de una vez para siempre en la consumación de los tiempos en su segunda venida. Pero no podemos atribuir que este reino sea un reino de injusticia. Donde haya injusticia, donde haya mentira, donde haya engaño, donde haya maldad, donde haya soberbia, orgullo, con toda seguridad que eso no es del reino de Dios. El diablo, Satanás, vino, dice, para robar, para matar, para destruir, y son los sellos distintivos del reino de las tinieblas, la mentira y el engaño. Pero el reino de Dios es reino de verdad, es reino de justicia, es reino de equidad, es reino de misericordia, es reino de gracia. Y el Señor Jesucristo en este pasaje acababa de sanar a un ciego, ¿verdad? A un hombre endemoniado con un espíritu de ceguera, y dice, y mudo, ciego y mudo. Como hoy los hombres sin Cristo son ciegos para ver el amor de Dios y mudos para, en su incapacidad de dar alabanza, reconocer y dar gloria a Dios. Pero el reino de Dios está obrando cuando vemos el fruto manifiesto de que somos liberados y podemos reconocer el amor de Dios, el perdón de Dios, y podemos ver su grandeza y su poder. Ese poder, esa libertad, esa salvación vino por el Señor Jesucristo. Un reino dividido no puede permanecer. Ni Satanás permanece. Satanás no permanecerá porque un día será amarrado. Satanás no será destruido porque él se divida en sí mismo. Satanás será destruido porque Dios mismo lo amarrará, lo atará y lo lanzará al lago de fuego. Y la iglesia permanecerá como esa congregación del reino de Dios. Entonces eso era lo que quería compartir en este tiempo, que ese reino vino con el Señor Jesucristo, no fue reconocido por los fariseos en ese tiempo, como hoy no es reconocido por algunos. Pero por la gracia de Dios podemos entrar en el reino por medio de aquel que el Padre envió para salvación, para vida eterna y para entrar dentro de ese reino. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos convence, por la misma gracia de Dios el que nos hace saber todas las cosas, nos da ese entendimiento, esa comprensión, y el Espíritu Santo es por medio de Jesucristo. Fuimos bautizados en el reino por medio del Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias y te bendecimos por tu obra en nosotros, por revelarnos a tu Hijo Jesucristo, por habernos introducido al reino de tu Hijo amado, que este es un reino eterno, el único reino eterno del Dios eterno,
a través de quien tenemos vida eterna. Amén.